El peso del juicio presionaba mi piel como una fuerza física mientras atravesaba las enormes puertas de roble de Riverside Manor. Mi mano descansaba ligeramente sobre el brazo de Eric Cohen. Mis dedos apenas tocaban la costosa tela de su traje gris oscuro. Podía sentir el temblor que recorría su cuerpo. Un miedo sutil pero inconfundible. No por la violencia o los rivales comerciales, sino por la reacción de su propio hijo ante mi presencia allí. El aire de octubre traía consigo el aroma de las rosas blancas y la desaprobación en igual medida. A través del vestíbulo podía oír al cuarteto de cuerda tocando algo clásico, algo apropiado para una boda que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Mis tacones resonaban contra el mármol italiano mientras nos adentrábamos en el recinto. Cada paso anunciaba nuestra llegada. No debería estar aquí. Ese pensamiento había rondado mi mente como un buitre durante los últimos 3 días. Desde que Ari me pidió que asistiera a la boda de Ethan, no como su enfermera, ni como la mujer que había cuidado de su esposa moribunda, sino como su acompañante, su pareja, la mujer de su brazo. No tienes por qué hacerlo, le dije en su estudio, mientras lo observaba de pie junto a la ventana con vistas a los jardines que Rachel había cuidado en su día. Puedo mantenerme al margen. Este es el día de Ethan. Entonces se había vuelto hacia mí, sus ojos oscuros clavados en los míos, con una intensidad que aún me cortaba la respiración. A sus 59 años, Eric Cohen llamaba la atención sin esfuerzo. Su cabello oscuro estaba salpicado de canas y su rostro marcado por arrugas. El mapa de una vida vivida con intensidad y amada con más intensidad aún. El poder irradiaba de él como el calor. Te necesito allí, Shira, me había dicho simplemente. No puedo hacerlo solo. Ahora de pie en la entrada del salón principal, donde 200 invitados se habían vuelto para mirarme, me preguntaba si había cometido un terrible error. El silencio que se apoderó de la sala era absoluto. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Las copas de champán se detuvieron a medio camino de los labios. Incluso el cuarteto pareció vacilar, aunque se recuperó rápidamente y continuó con su mesurada actuación. Sentí todas las miradas fijas en mí, en nosotros, en el espacio entre nosotros que debería haber ocupado Rachel Cohen, la querida matriarca, la esposa devota, la madre querida, la mujer que había fallecido hacía 18 meses tras una brutal batalla de 2 años contra el cáncer. La mujer cuyo recuerdo aún rondaba cada rincón de esta familia. La mujer cuya mano había sostenido cuando ya no podía soportar verla sufrir más. Ethan estaba de pie ante el altar, con el rostro pálido. A su lado, su novia, Leora, nos miraba con confusión, que rápidamente se convirtió en algo más frío. Reconocí esa expresión. La había visto innumerables veces en los últimos 3 meses, desde que Ari y yo habíamos comenzado, con cautela y cuidado, a construir algo más allá de la relación profesional que nos había sostenido durante la enfermedad de Rachel. La mirada decía, ¿quién se cree que es esta mujer? La mano de Ari cubrió la mía, que descansaba sobre su brazo. Un pequeño gesto, pero con un significado inequívoco. Me estaba reclamando públicamente delante de su familia, sus socios, todas las personas importantes en su mundo. Quería huir. En cambio, levanté la barbilla y subí las escaleras con la misma compostura tranquila que me había ayudado a superar 2 años viendo cómo una mujer llena de vida se consumía. La misma fuerza que me había permitido ver a Eric Cohen, temido por media ciudad, llorar como un niño mientras su esposa exhalaba su último aliento. Nos sentamos en nuestros asientos, 5 filas más atrás, no en la primera fila, donde debería haberse sentado Rachel. Ari había trazado ese límite, al menos, pero lo suficientemente cerca como para que todos pudieran vernos. Lo suficientemente cerca como para que Eden se viera obligado a mirarme durante toda la ceremonia. Los susurros comenzaron de inmediato. No necesitaba oír las palabras para saber lo que decían. El cálculo era sencillo y condenatorio. Yo tenía 32 años, 27 menos que Ari, lo suficientemente joven como para ser su hija. La diferencia de edad por sí sola ya habría sido escandalosa. Si a eso le sumamos las circunstancias en las que nos conocimos, la intimidad de cuidar a su esposa moribunda, me convertí en algo peor que un escándalo. Me convertí en una amenaza para la memoria de Rachel. Ari, una voz femenina atravesó los murmullos.
Me volví y vi a una mujer elegante de unos 60 años, con el pelo plateado peinado al estilo clásico y una expresión que irradiaba desaprobación. No esperaba verte aquí acompañada. Elena, la voz de Ari estaba perfectamente controlada, pero sentí que su brazo se tensaba bajo mi mano. Ella es Shira. Shira. Ella es Elena Rossi, una vieja amiga de la familia. El énfasis en vieja no fue accidental. Elena entrecerró los ojos mientras me estudiaba con la precisión de un joyero que examina un diamante defectuoso. ¡Qué encantador!, dijo, con un tono que sugería todo lo contrario. No sabía que estuvieras saliendo con alguien. Tan poco tiempo después de lo de Rachel, la pullita dio en el blanco. Vi cómo Arya apretaba la mandíbula, cómo luchaba entre el hombre que era en su trabajo, que no toleraba ninguna falta de respeto, y el hombre que intentaba ser ahora, lidiando con el dolor y los nuevos comienzos. Rachel lleva muerta 18 meses, dije en voz baja, sorprendiéndome a mí misma. Y ella no habría querido que Harry pasara solo la boda de Eton. La expresión de Elena se transformó, quizás por la sorpresa de que me hubiera atrevido a hablar, que hubiera mencionado el nombre de Rachel. Presumes saber lo que Rachel hubiera querido. Su voz se redujo a un susurro peligroso. Tú, que apenas la conocías. La ironía de la afirmación casi me hizo reír. Apenas la conocía. Yo había conocido a Rachel Cohen de una manera que sus amigos más antiguos nunca habían hecho. La había visto en sus momentos más vulnerables, más temerosos. Yo había sido en quien ella había confiado durante las largas noches en las que el dolor le impedía dormir. Yo había sido en quien ella había confiado sus miedos más profundos y sus últimos deseos. Pero no podía decir nada de eso. No aquí, no ahora. Discúlpanos, Elena, dijo Ari, con un tono de voz tan definitivo que ni siquiera ella pudo ignorar. La ceremonia está a punto de comenzar. Nos sentamos en nuestros asientos cuando comenzó la música procesional. Mantuve las manos cruzadas en mi regazo, la mirada fija al frente, muy consciente de las escaleras que me quemaban la espalda. Ari se sentó rígido a mi lado. Su lenguaje corporal gritaba incomodidad a pesar de su expresión controlada. La ceremonia fue hermosa, tradicional, exactamente lo que Rachel siempre había querido para su único hijo. Vi a Eton y Leora intercambiar votos, vi el amor y el compromiso en sus ojos, y sentí el peso de mi presencia allí como una piedra en mi pecho. No debería estar aquí. El pensamiento volvió, ahora insistente. Cuando el oficiante preguntó si alguien tenía alguna objeción, el silencio se prolongó de forma antinatural. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Alguien diría algo? ¿Eton detendría su propia boda para exigir que me marchara? Pero el momento pasó, la ceremonia continuó, y cuando la pareja fue declarada marido y mujer, los aplausos fueron sinceros, aunque ligeramente moderados. Salimos con los demás invitados hacia el salón de recepciones. El pasillo estaba repleto de gente que felicitaba, charlaba y fingía no haber presenciado la boda más incómoda que se recordaba en los últimos tiempos. Papá. La voz de Aiden se abrió paso entre la multitud. Me volví y lo vi acercarse, con Leora a su lado. Su expresión era cuidadosamente neutra, pero sus ojos, cuando se encontraron con los míos, no mostraban más que una fría furia. Eton, enhorabuena. Ari me tendió la mano. La ceremonia fue preciosa. Eton tomó la mano de su padre, pero su mirada nunca se apartó de mi rostro. ¿Podemos hablar en privado después de la recepción? Ari dijo, este es tu día, disfrútalo. Ahora, esa sola palabra transmitía toda la autoridad de un hombre que había heredado algo más que la perspicacia empresarial de su padre. Eton Cohen tenía la firmeza de su padre y la elegancia de su madre, y en ese momento ambas estaban dirigidas directamente hacia mí. Ari me miró con una pregunta en los ojos. Asentí levemente. Esta confrontación era inevitable. Era mejor enfrentarla ahora que dejar que envenenara toda la vela. El jardín, dijo Eton, ya se estaba volviendo. 5 minutos. Mientras se alejaba, Leora se quedó, evaluándome con la mirada calculadora de alguien acostumbrado a evaluar amenazas. No sé qué crees que estás haciendo, dijo en voz baja, con un tono que solo Ari y yo podíamos oír. Pero Eton quería a su madre más que a nada en este mundo. Y verte aquí precisamente hoy. Ella negó con la cabeza. Deberías avergonzarte. Siguió a su nuevo marido sin esperar una respuesta,
dejándonos en el pasillo rodeados de curiosos que fingían no observar cada uno de nuestros movimientos. Debería irme, dije en voz baja. Llaman un coche. Esto ha sido un error, Ari. No. Su mano encontró la mía y entrelazó sus dedos con los míos. Afrontaremos esto juntos. Eso es lo que acordamos. Lo que acordamos fue que seríamos sinceros, que honraríamos la memoria de Rachel mientras nos permitíamos seguir adelante, que le daríamos una oportunidad a lo que estaba surgiendo entre nosotros, a pesar de las circunstancias imposibles. Pero allí de pie, sintiendo el peso de cada mirada crítica, recordando el dolor en los ojos de Ethan, me pregunté si algunas oportunidades no valían la pena, si algunas relaciones no estaban destinadas a sobrevivir a la dura luz del escrutinio público. 5 minutos más tarde, estábamos en el jardín donde Rachel había planeado sus propias fiestas de aniversario, donde había enseñado a Ethan a cultivar un huerto cuando era niño, donde su fantasma se sentía más presente que en cualquier otro lugar de este recinto. Ethan se enfrentó a nosotros, con su traje de boda ya ligeramente arrugado, la mandíbula apretada en una línea que reconocí de su padre. «Quiero saberlo», dijo con voz mortalmente tranquila. «¿Quién te crees que eres?» Las luces del jardín proyectaban largas sombras sobre el rostro de Ethan, haciéndole parecer mayor de sus 30 años. Detrás de él, a través de las ventanas del salón de recepciones, podía ver a los invitados empezando a reunirse, el champán fluyendo, las risas aumentando, una celebración que continuaba sin el novio. «Ethan», comenzó Ari, pero su hijo levantó una mano. «Ahora no voy a hablar contigo, papá. Estoy hablando con ella». Sus ojos se fijaron en mí con una mirada láser. «Tú, la mujer que cree que puede sustituir a mi madre». La acusación flotaba en el aire fresco de octubre. Me había preparado para este momento. Había ensayado respuestas, imaginado escenarios, pero nada de eso me ayudó. De pie ante este hijo afligido, con un vestido que costaba más de lo que yo ganaba en un mes, me sentí como la intrusa que todos creían que era. «No estoy tratando de sustituir a nadie», dije en voz baja. Mi voz no tembló. Una pequeña victoria. «Tu madre era irreemplazable». «No». La voz de Ethan se quebró. «No te atrevas a hablar de ella como si la conocieras». Pero yo la conocía. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. La conocí durante 2 años. Todos los días, todas las noches, cuando el dolor era más intenso, todos los momentos en los que te pagaban por conocerla, me interrumpió. «Era su enfermera. Eso no es lo mismo que ser familia. Eso no es lo mismo que quererla». Harry dio un paso adelante y me puso la mano en la espalda, en un gesto de apoyo que probablemente le pareció posesivo a su hijo. «Ya basta». «No, no basta». La compostura de Ethan se estaba resquebrajando, revelando el dolor crudo que había debajo. «Han pasado 18 meses, papá. 18 meses desde que la enterramos. Y tú traes esto», me señaló, incapaz incluso de decir mi nombre. «La traes a mi boda, al lugar donde debería estar mamá. Tu madre se ha ido, Ethan». La voz de Ari era suave pero firme. «Se ha ido y ella no querría esto». «¿Cómo sabes lo que ella querría?» Las palabras salieron disparadas de la boca de Ethan. «¿Estabas allí al final? ¿Le cogiste la mano cuando murió?» «No, ni siquiera pudiste quedarte en la habitación. La abandonaste», dijo mirándome a mí, con un extraño. La verdad nos dejó a todos en silencio. Yo había estado allí al final. Había cogido la mano de Rachel cuando su respiración cambió, cuando sus ojos se volvieron distantes, cuando la morfina finalmente la sumergió por última vez. Ari había huido de la habitación horas antes, incapaz de mirar, destrozado al ver cómo el amor de su vida se desvanecía poco a poco. Solo estábamos Rachel y yo en esos últimos momentos, con su mano entre las mías. Sus últimas palabras fueron susurradas tan bajito que tuve que inclinarme para escucharlas. Palabras que había guardado como un secreto sagrado durante 18 meses. Palabras que ahora ardían en mi lengua, rogando por ser pronunciadas. «Lo siento». Mi voz rompió la tensión. «Siento tu pérdida. Siento el dolor que te causa mi presencia aquí. Pero no siento haber conocido a tu madre. Y no siento estar aquí con tu padre». Su risa fue dura. «Por supuesto que no lo sientes. Conseguiste exactamente lo que querías, ¿no? Interpretaste el papel de enfermera devota, consolaste al viudo afligido y ahora estás a su lado en los eventos familiares. Muy eficiente».
La insinuación me dolió más de lo que debería. Había oído acusaciones similares susurradas a escondidas. Había visto las miradas cómplices. La narrativa de la cazafortunas era fácil, conveniente. Absolvía a todos los demás de tener que ver la complejidad de lo que Ari y yo habíamos construido a través del dolor compartido y la comprensión inesperada. No sabes nada de lo que pasó entre tu padre y yo, dije, perdiendo finalmente la compostura. Tú no sabes lo que tu madre... La mano de Ari se apretó contra mi espalda. Una advertencia. Todavía no. Así no. ¿Qué? Se acercó, con expresión cada vez más dura. ¿Qué pasa con mi madre? ¿Qué podría tener ella que ver con esta traición? Seguir adelante no es traición, dijo Ari. Es supervivencia, y tu madre, más que nadie, lo entendería. No te escondas detrás de su recuerdo para justificar esto. Su voz se volvió peligrosa. La deshonras cada vez que tocas a esta mujer, cada vez que la miras, cada vez que la llevas a lugares donde debería estar mamá. Había soportado mucho en mi vida. Una infancia marcada por la inestabilidad. La escuela de enfermería mientras trabajaba en 3 empleos. Años cuidando a pacientes moribundos, absorbiendo el dolor y la ira de sus familias. Pero estar en este jardín, reducida a esta mujer por alguien cuya madre había significado tanto para mí, algo dentro de mí se rompió. Tu madre me pidió que hiciera esto, dije. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila. Aton se quedó paralizado. La mano de Ari se deslizó de mi espalda. Incluso el jardín parecía contener la respiración. ¿Qué acabas de decir? La voz de Aton era apenas un susurro. No debería continuar. Todos mis instintos me gritaban que parara, que me retirara, que dejara que Ari se encargara de esto. Pero había llevado la verdad de Rachel durante demasiado tiempo. Había visto a este hombre al que ella amaba sufrir bajo el peso de los malentendidos. Tu madre, dije con cuidado, sabía que estaba muriendo meses antes del final. Sabía que tu padre estaría perdido sin ella. Y me pidió, Shira, la voz de Eric contenía una advertencia. No así. Pero ya no podía detenerme. Me pidió que me asegurara de que él no pasara el resto de su vida solo. El silencio que siguió fue absoluto. Aton me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Detrás de él, vi a Leora aparecer en la puerta del jardín, traída por algún sexto sentido de que algo estaba pasando. Estás mintiendo. Las palabras de Aiden eran firmes, pero su rostro se había puesto pálido. Mi madre nunca lo haría. Te escribió una carta, dijo Ari en voz baja. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre de color crema ligeramente desgastado en los bordes. Me lo dio 3 días antes de morir. Me hizo prometer que te lo daría el día de tu boda. Miró el sobre como si fuera una bomba. ¿Qué? Ella quería que lo tuvieras hoy. Quería que lo leyeras después de la ceremonia, después de la alegría de tu boda. Antes de que vieras a Shikra y a mí juntos, dijo Ari tendiéndole el sobre. Sabía cómo reaccionarías. Sabía que te enfadarías y quería explicártelo. ¿Explicarte qué? Eaton mantuvo las manos a los lados, negándose a coger la carta. Explicarte cómo orquestó tu sustitución. Explicarte cómo aprobó esta traición. No es una traición, dije en voz baja. Es amor, del tipo que trasciende la muerte. Leora se acercó a su marido y le cogió la mano. Su expresión había pasado de ser crítica a algo más complejo. Quizás comprensión o reconocimiento de un dolor que no podía comprender del todo. Coge la carta, hijo, dijo Ari. Lee lo que tu madre quería que supieras. Luego decide si lo que ves entre Shira y yo es traición o bendición. La mano de Eaton temblaba cuando finalmente tomó el sobre. Miró fijamente su nombre escrito con la letra distintiva de su madre y vi cómo se desmoronaba su compostura. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras apretaba la carta contra su pecho. No puedo, susurró. Hoy no, no en mi boda. No puedo derrumbarme ahora mismo. Entonces léela más tarde, dijo Harry con delicadeza. Pero léela, Eaton. Conoce la verdad. ¿Qué verdad? Anne miró a su padre y a mí. La confusión y el dolor se reflejaban en su expresión. ¿Qué podía haber escrito ella para que esto estuviera bien? Di un paso adelante, acortando la distancia entre nosotros. De cerca, podía ver a Rachel en sus rasgos, sus ojos, su mentón obstinado, su capacidad para amar con intensidad. Tu madre te quería más que a nada en este mundo. Le dije que todo lo que había hecho, todas las decisiones que había tomado en esos últimos meses,
habían sido para proteger a las personas que dejaría atrás, incluyendo a su padre y a él. ¿Cómo puede esto? Hizo un gesto entre Ari y yo. Protégeme porque no soy el enemigo, Ethan. No estoy tratando de borrar a tu madre ni de ocupar su lugar. Intento honrar su último deseo, que el hombre al que amaba no pasara el resto de su vida sumido en el dolor y la culpa. Leora habló por primera vez. ¿Qué culpa? La voz de Ari sonó áspera cuando respondió. La abandoné al final. No pude verla morir. Fui un cobarde. Papá, comenzó Ethan, pero Ari negó con la cabeza. Es cierto, fui. Y Rachel sabía que lo haría. Sabía que no sería lo suficientemente fuerte como para cogerle la mano en sus últimos momentos. Así que se aseguró de que Shayra estuviera allí. Se aseguró de que no estuviera sola. No fuiste un cobarde, le dije a Ari. Fuiste humano, y Rachel nunca te culpó por ello. Ella lo entendió. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Ethan con sinceridad, con la ira dando paso al agotamiento. ¿Cómo sabes lo que ella entendía? Porque me lo contó en las últimas semanas, cuando aún podía hablar con claridad. Me contó todo sobre tu infancia, Ethan, sobre el negocio, Aries, sobre vosotros dos, y sobre su único deseo, que no dejaseis que el dolor destruyera lo que ella había construido. ¿Y qué era eso?, preguntó Ethan. Una familia, respondí simplemente. Una familia que pudiera sobrevivir a la pérdida y seguir eligiendo el amor. El jardín quedó en silencio, salvo por los sonidos lejanos de la recepción. En algún lugar, los invitados probablemente se preguntaban dónde había desaparecido el novio, a dónde habían ido su padre y la misteriosa mujer. Ethan bajó la mirada hacia la carta que tenía en las manos. Cuando volvió a hablar, su voz era débil, joven. La echo mucho de menos. Lo sé, dijo Ari. Yo también. Entonces, ¿cómo puedes? Ethan hizo un gesto de impotencia. ¿Cómo puedes estar con otra persona? Esa era la pregunta que yo mismo le había hecho a Ari 3 meses antes, cuando él sugirió por primera vez que superáramos la distancia profesional que nos había sostenido durante la enfermedad de Rachel y los meses posteriores. Ahora recordaba su respuesta, recordaba la cruda honestidad de sus ojos. Ari se acercó a su hijo, con la mano aún sosteniendo la carta que transportaba las palabras de su difunta esposa a través de la frontera entre la vida y la muerte. Las luces del jardín reflejaban el plateado de su cabello, haciéndolo parecer distinguido y vulnerable a la vez. Porque amar a Shira no significa que haya dejado de amar a tu madre, dijo Ari en voz baja. Significa que he elegido no morir con ella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire fresco de octubre. Observé cómo Ethan las procesaba. Vi la guerra que se libraba en su rostro. Dolor, ira, confusión y algo más. Algo que podría haber sido comprensión. Lee la carta, dijo Leora en voz baja, apretando con fuerza el brazo de su marido. Sea lo que haya escrito tu madre, lo ha escrito para ti, para este momento. Aiden miró a su esposa, la mujer a la que acababa de comprometer su vida, y algo cambió en su expresión. Abrió con cuidado el sobre, con los dedos ligeramente temblorosos mientras desplegaba las páginas. Yo sabía lo que decía la carta. Rachel me había contado su contenido mientras la escribía, con la mano cada vez más débil, pero sin perder nunca la determinación de terminarla. Pero nunca le había dicho a Ari exactamente lo que había escrito su esposa. Algunas cosas debían pasar directamente de madre a hijo. Los ojos de Ethan recorrieron la primera página y vi cómo su compostura comenzaba a desmoronarse. Las lágrimas brotaban ahora libremente, recorriendo su rostro mientras leía las últimas palabras que le había dejado su madre. El silencio se prolongó. Pasaron los minutos. Finalmente, Ethan levantó la vista, con los ojos enrojecidos y la expresión transformada. Ella lo sabía, susurró. Sabía que me enfadaría. Sabía que te juzgaría. Me miró con algo parecido al asombro. Me dijo que no lo hiciera. Me dijo que tú eras la bondad que ella necesitaba cuando yo no podía estar allí. Cuando papá no podía estar allí. Los ojos de Ari brillaban. ¿Qué más dijo? La voz de Ethan se quebró mientras leía en voz alta, y las palabras de su madre resonaron en todo el jardín. Mi querido hijo, si estás leyendo esto, significa que has visto a tu padre con Shira. Y si te conozco bien, mi feroz y leal hijo, estarás furioso. ¿Crees que él me ha traicionado? ¿Crees que ella es una intrusa? Te equivocas en ambas cosas. Hizo una pausa y tragó saliva antes de continuar. Shira me dio algo muy valioso en mis últimos meses.
Me dio su amistad cuando yo estaba demasiado enferma para mantener mis viejas amistades. Me dio su sinceridad cuando todos los demás me trataban como si ya fuera frágil como el cristal. Y lo más importante, me dio la esperanza de que el hombre al que amo no pasaría el resto de su vida destrozado por mi muerte. Sentí la mirada de Harry sobre mí, pero mantuve la mía fija en Ethan, observando cómo asimilaba la verdad de su madre. Le pedí que cuidara de tu padre, leyó Ethan, con la voz ligeramente más firme, no como enfermera ni como empleada, sino como amiga, alguien que comprendiera el peso del dolor que él llevaba, porque ella lo había presenciado junto a él. Le pedí que se asegurara de que él no desapareciera en la oscuridad, como sabía que intentaría hacer. Ethan miró a su padre. Mamá sabía que te culparías a ti mismo. Sabía que intentarías castigarte quedándote solo. La voz de Harry era áspera. Me conocía demasiado bien. Te quería demasiado, corrigió Leora en voz baja. Te quería lo suficiente como para planear un futuro en el que ella no estaría. Ethan volvió a la carta, con la voz quebrada mientras leía. No te pido que te alegres por esto, Ethan. No te pido que aceptes inmediatamente cualquier relación que pueda desarrollarse entre tu padre y Shira. Solo te pido que comprendas que el amor no disminuye por ser compartido. Que tu padre vuelva a amar no significa que me hayan amado menos. Significa que me amaba lo suficiente como para honrar la vida que yo quería para él después de mi muerte. Las palabras se posaron sobre nosotros como una bendición. Las había oído antes, las había llevado en mi corazón durante 18 meses, pero oírlas leer en voz alta en este contexto y en este momento les dio un nuevo peso. Hay más, dijo Ethan, mientras sus ojos recorrían las páginas restantes. Ella escribió sobre ti, Shira, sobre las conversaciones que tuvisteis en mitad de la noche, cuando el dolor era más intenso. Se me encogió el pecho. Sabía lo que venía. Dice que nunca la trataste mal, que nunca la trataste como si se estuviera muriendo, incluso cuando ambos sabían que así era. Dice que hablabas con ella de todo, libros, política, tus propios sueños, tus miedos. Dice que la hacías sentir humana cuando todos los demás la hacían sentir como una paciente. Parpadeé para contener las lágrimas, recordando aquellas largas noches. Rachel se apoyaba en almohadas, su cuerpo fallaba, pero su mente seguía lúcida. La forma en que me agarraba la mano cuando pasaba una oleada de dolor, agradecida por la compañía, por la distracción, por alguien que la tratara como a Rachel, la persona, en lugar de como a Rachel, la paciente de cáncer. Era fácil hablar con ella, dije en voz baja. Incluso al final, especialmente al final, Aiden me miró. Me miró de verdad por primera vez desde que habíamos llegado. Te habló de mí, de cuando me rompí el brazo al caerme de un árbol en el jardín, de cómo papá me llevó en brazos hasta el coche e infringió todas las normas de tráfico para llevarme al hospital. Sonreí a pesar de las lágrimas que corrían por mis mejillas. Ella dijo, no lloraste hasta que viste lo asustado que estaba tu padre. Entonces lloraste durante 1 hora. Tenía 7 años, dijo, con una leve sonrisa en el rostro. Y papá parecía que iba a tener un infarto. Porque tú eres mi mundo, dijo Harry simplemente. Siempre lo has sido. Mamá lo sabía, dijo Ethan, mirando la carta. Ella escribió que su mayor miedo no era morir. Era dejarte solo para que cargaras con todo ese amor y miedo tú solo. Temía que te sumergieras en el dolor y el trabajo y no volvieras a dejar entrar a nadie. Lo intenté, admitió Harry. Durante el primer año después de su muerte, intenté hacer precisamente eso. Recordé ese año. Las llamadas a las 2 de la madrugada cuando Harry no podía dormir, no podía dejar de recordar, no podía enfrentarse a otra casa vacía. La forma en que aparecía en el hospital, donde yo había conseguido un puesto después de la muerte de Rachel, solo para sentarse en la cafetería y hablar de nada y de todo. La forma lenta y cuidadosa en que habíamos reconstruido nuestra relación, pasando de enfermera y viudo a amigos, a algo que ninguno de los dos había esperado. ¿Qué cambió?, preguntó Ethan. Harry me miró. Ella lo hizo. Siguió apareciendo, siguió llamando, siguió negándose a dejarme desaparecer. Y un día me di cuenta de que elegir vivir no era traicionar a Rachel, era honrarla. La carta dice lo mismo, dijo Ethan con voz interrogativa. Ella dice que si me quieres, si quieres su recuerdo, la mejor manera de demostrarlo es vivir plenamente, volver a encontrar la alegría, dejar entrar a alguien. Dobló la carta con cuidado, con reverencia,
y me miró con nuevos ojos. Ella te eligió a ti. Mi madre te eligió específicamente a ti. Me lo pidió, le corregí. Podría haber dicho que no, pero no lo hiciste. No, admití. No lo hice porque me importaba ella, y me importa tu padre, y la idea de que pase el resto de su vida solo, castigándose a sí mismo por ser humano, por tener límites. Negué con la cabeza. Rachel no habría querido eso. Ella quería que él fuera feliz, dijo Leora en voz baja. Eso es lo que dice la carta, ¿no? Ella quería que él volviera a encontrar la felicidad. Ethan asintió sin apartar los ojos de mí. Ella dice que esa felicidad no será igual a la que tuvo con ella, que no puede serlo, pero que diferente no significa menor. Diferente solo significa diferente. La sabiduría de esas palabras, la elegancia, casi me desmoronaron. Rachel se había enfrentado a su propia muerte y aún así tuvo la generosidad de planear para aquellos que dejaría atrás, de dar su bendición a algo que nunca vería. Te debo una disculpa, me dijo Ethan, por lo que dije antes, por cómo te traté, por suponer lo peor. Estabas protegiendo la memoria de tu madre, le dije. No hay necesidad de disculparse por eso. Sí, la hay. Se acercó, con la carta aún en la mano. Tú estuviste ahí para ella cuando yo no pude estarlo. Cuando yo tenía demasiado miedo para sentarme con ella durante las peores noches. Cuando usaba el trabajo como excusa para evitar verla sufrir. No tenías por qué hacerlo. Te pagaban por proporcionarle cuidados médicos, no apoyo emocional. Pero lo hiciste de todos modos. Ella lo merecía, dije simplemente. Tu madre era una mujer extraordinaria. Lo era. Ethan miró a su padre y añadió, te quería tanto que planeó tu felicidad para cuando ella ya no estuviera. Su voz se quebró. Eso es casi más de lo que puedo comprender. Ari abrazó a su hijo y ambos se abrazaron mientras lloraban. Di un paso atrás para darles espacio y sentí que Leora se acercaba para ponerse a mi lado. Gracias, dijo en voz baja, por cuidar de su madre, por cuidar de él ahora, incluso cuando no se lo merecía. Todo el mundo merece compasión cuando está de duelo, respondí. No todo el mundo la recibe de la persona por la que está de duelo. La sonrisa de Leora era triste, pero sincera. Podrías haberte marchado esta noche. Podrías haberte negado a venir. Podrías haber dejado que Ari se ocupara de esto solo. Le hice una promesa a Rachel. Le dije, no rompo mis promesas. Cuando Ari y Ethan finalmente se separaron, ambos tenían los ojos enrojecidos. Pero algo había cambiado en la expresión de Ethan. La ira había desaparecido, sustituida por una aceptación tentativa. ¿Me hablarás de ella?, me preguntó. ¿Sobre las conversaciones que tuvisteis? ¿Sobre quién era ella en esos últimos meses? Sería un honor, le respondí. Él asintió y luego miró a Leora. Deberíamos volver a la recepción. La gente se preguntará dónde nos hemos metido. Deja que se pregunten, dijo Leora, enlazando su brazo con el de él. Esto era más importante. Mientras caminábamos de vuelta hacia el salón de recepciones, Ethan se puso a mi lado, con su padre y Leora caminando delante. Hay algo más en la carta, dijo en voz baja. Ella escribió que si yo podía aceptarte, si podía ver más allá de mi dolor, el regalo que ella intentaba darnos a todos, debía decirte algo. Lo miré con curiosidad. Ella dijo que te diera las gracias por cumplir tu promesa de no abandonar a papá cuando habría sido más fácil marcharte. Sus ojos se encontraron con los míos. Dijo que eras la hija que nunca tuvo y que esperaba que algún día pudiera verte como la madre que ella nunca pudo volver a ser. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Dejé de caminar y me llevé la mano a la boca para sofocar el sollozo que amenazaba con escapar. Ethan me tomó la mano y me la apretó suavemente. Aún no estoy preparada. No voy a mentir y decir que lo estoy, pero quizá algún día, si tienes paciencia conmigo. Puedo ser paciente, logré decir. Tu madre me enseñó eso. El salón de recepciones bullía de curiosidad apenas contenida cuando volvimos a entrar. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase y todas las miradas siguieron nuestros movimientos por la sala. La ausencia de Ethan durante la hora del cóctel no había pasado desapercibida, y nuestra desaparición colectiva había alimentado los rumores que ya estaban en pleno apogeo. Pero algo había cambiado. Ethan caminaba con el brazo alrededor de Leora, pero se detuvo para poner la mano en el hombro de su padre, un gesto de solidaridad que no pasó desapercibido para la multitud que lo observaba. Y cuando llegamos a nuestra mesa, él mismo me apartó la silla.
Ese pequeño gesto de cortesía causó revuelo en la sala. «Damas y caballeros», anunció el maestro de ceremonias, «den la bienvenida por primera vez como marido y mujer al señor y la señora Ethan Cohen». La sala estalló en aplausos cuando Ethan y Leora hicieron su entrada. Observé el rostro de Ari mientras aplaudía a su hijo, y vi el orgullo, el amor y el alivio reflejados en cada uno de sus rasgos. Esto era lo que Rachel había deseado. Su hijo celebrado, rodeado de su familia, avanzando hacia su futuro con alegría en lugar de ahogarse en el pasado. La velada se desarrolló con la precisión coreográfica de una boda cara. Se sirvió la cena, se pronunciaron los discursos y, durante todo ese tiempo, seguí siendo muy consciente de las miradas y los susurros que me seguían como sombras. Pero la naturaleza de esa atención había cambiado. Donde antes había puro juicio, ahora había curiosidad, preguntas. Ver que Ethan me trataba con respeto había creado una disonancia cognitiva en los invitados, que estaban dispuestos a tacharme de oportunista y rompehogares. Elena Rossi se acercó a nuestra mesa durante el postre, con una expresión más pensativa que hostil. «Ari», dijo, «¿puedo hablar contigo en privado?» Ari me miró, con una pregunta en los ojos. Asentí levemente, y él se levantó para seguir a Elena a un rincón tranquilo cerca de las ventanas. Los observé hablar. Vi cómo la severa expresión de Elena se suavizaba gradualmente. Vi la cuidadosa explicación de Ari. Sus manos gesticulaban mientras hablaba. Lo que fuera que le estuviera diciendo parecía tener un efecto diferente al que habría tenido antes de la aceptación pública. Cuando regresó, había alivio en sus ojos. «Se disculpó», dijo, acomodándose en su silla. Dijo que antes había hablado fuera de lugar y que, si podía aceptar nuestra relación, no tenía derecho a cuestionarla. Estaba protegiendo la memoria de Rachel. Le dije que, como todos los demás allí, Rachel no necesitaba protección. La mano de Ari encontró la mía bajo la mesa, con sus dedos cálidos y firmes. Ella habría odiado todo este drama. Habría querido que todos bebieran champán, bailaran y celebraran la felicidad de Ethan. Como si fuera una señal, la banda comenzó a tocar el primer baile. Ethan y Leora salieron a la pista, moviéndose juntos con la gracia natural de dos personas profundamente enamoradas. Verlos me produjo una alegría agridulce que me oprimió el pecho. Esto era por lo que Rachel había luchado por seguir viva el tiempo suficiente para ver a su hijo encontrar a su pareja, su futuro. Había conseguido llegar a la fiesta de compromiso antes de que el cáncer diera su último y brutal giro. Había cogido las manos de Leora y le había dado la bienvenida a la familia con auténtica calidez. Había fallecido 3 meses antes de ese día, pero no sin antes obtener promesas de todos sus seres queridos. Cuando terminó la canción, el maestro de ceremonias invitó a los padres a unirse a la pareja en la pista. Ari se tensó a mi lado. «Deberías ir», le dije, apretándole la mano. «Baila con tu hijo y su novia. Ese es tu lugar». Me miró con tanta gratitud que casi me derrumba. Luego cruzó hacia la pista de baile, abrazándola a ella y a Leora antes de que la banda comenzara el tradicional baile familiar. Lo observé desde mi asiento, consciente de que aún había miradas fijas en mí, aún evaluándome, pero mantuve la compostura, la cabeza alta y una expresión serena. «Debe de ser difícil», dijo una voz a mi lado. Me volví y vi a un señor mayor sentándose en el asiento que había dejado vacío Ari. Tenía ojos amables y cabello canoso, y llevaba un esmoquín bien cortado, pero sin ostentación. «Lo siento», dije educadamente, viéndole bailar sin ti. Sabiendo que algunos espacios aún no te pertenecen, me tendió la mano. David Friedman, fui el oncólogo de Rachel durante su último año. El reconocimiento me inundó. El Dr. Friedman. Rachel había hablado de él a menudo con respeto y afecto. «Shira», dije, estrechándole la mano. «Yo era ella, sé quién es usted». Me interrumpió amablemente. «Rachel hablaba constantemente de usted durante nuestras citas. Decía que era el único que no la trataba como si ya estuviera muerta». El cumplido de esta fuente significaba más de lo que él podía imaginar. Era fácil cuidar de ella. Eso no era lo que marcaba la diferencia. La mirada del Dr. Friedman era firme. Lo que marcó la diferencia fue que la viste como una persona completa, no solo como un conjunto de síntomas que tratar o una tragedia que lamentar. Le diste el regalo de la normalidad en medio de una enfermedad terminal. Solo hablaba con ella. Dije, la escuchaba.
La trataba como me gustaría que me trataran en su situación. Exactamente, sonrió. Por eso confío en ti para que cuidaras de la persona que más quería en el mundo. Lo miré fijamente. Ella le dijo que me lo pidiera. Me dijo que había encontrado a alguien que podía entender el dolor de Ari porque usted lo había presenciado de primera mano. Alguien que no se dejaría intimidar por su reputación o su poder. Alguien que le llamaría la atención por su tendencia a regodearse en la culpa y el autocastigo. A pesar mío, me reí suavemente. Ella lo conocía bien. Los conocía bien a ambos. La expresión del Dr. Friedman se volvió seria. Quiero que sepas que lo que estás haciendo, honrar sus deseos, cuidar de su marido, aceptar el juicio y los rumores, requiere mucho valor. El tipo de valor que Rachel tenía en abundancia. No me parezco en nada a Rachel, dije automáticamente. Tienes razón, asintió él. Eres una persona única con tus propias fortalezas, pero compartes su capacidad de lealtad feroz y compasión práctica. Eso no es poco. En la pista de baile, Ari se reía de algo que Eaton había dicho, con el rostro transformado por una alegría genuina. Era una imagen por la que había trabajado durante meses, sacándolo cuidadosamente de la oscuridad que lo había consumido tras la muerte de Rachel. A ella le habría gustado ver esto, dije en voz baja, verlos felices juntos. Ella lo vio, dijo la doctora Friedman en su mente, en sus esperanzas. Vio este día innumerables veces, lo planeó, se preparó para él, se aseguró de que, cuando llegara, las personas que amaba pudieran celebrarlo libremente en lugar de ahogarse en el dolor. Era extraordinaria, lo era. Él se levantó, preparándose para reunirse con su esposa al otro lado de la sala, y ella te eligió a ti para continuar con su legado de cuidar de esta familia. No lo olvides cuando los susurros se vuelvan demasiado fuertes. Después de que él se marchara, me quedé sola con mis pensamientos, observando cómo se desarrollaba la celebración a mi alrededor. Los invitados bailaban y reían. El champán fluía y poco a poco, con cautela, la gente comenzó a acercarse a nuestra mesa. No todos. Algunos seguían manteniéndome a distancia, con su juicio claro en sus expresiones. Pero otros, envalentonados por la aceptación de Eaton y la conversación pública del Dr. Friedman conmigo, se atrevieron a presentarse. Los amigos del club de lectura de Rachel, curiosos por conocer a la mujer que había pasado tanto tiempo con su amiga en sus últimos días. Los socios comerciales de Ari, que querían mostrar su apoyo al intento de su colega de seguir adelante. Incluso algunos familiares, primos lejanos y parientes políticos que me dieron una bienvenida vacilante. Cada conversación era una pequeña prueba, una negociación sobre cómo hablar de Rachel sin hacerme sentir como una intrusa. Las manejé con el mismo cuidado con el que había manejado los momentos más difíciles de Rachel, con honestidad, compasión y respeto por la complejidad del duelo. Cuando Ari finalmente regresó a la mesa, con las mejillas sonrosadas por el baile y los ojos brillantes con algo que parecía casi felicidad, me encontró rodeada de un pequeño grupo de mujeres, todas hablando animadamente sobre las legendarias fiestas en el jardín de Rachel. ¿Interrumpo?, preguntó, posando su mano sobre mi hombro. En absoluto, dijo una de las mujeres. Le estábamos contando a Shar aquella vez que Rachel convenció a todo el vecindario para que participara en su elaborada búsqueda del tesoro con fines benéficos. Ese día recaudó $20,000, añadió otra mujer, y nos volvió locas a todas con su espíritu competitivo. La risa de Ari era sincera. Odiaba perder en cualquier cosa, incluso en los juegos que ella misma inventaba. La conversación continuó y yo fui testigo de algo hermoso. Las mujeres empezaron a verme no como la sustituta de Rachel, sino como alguien que podía contribuir a mantener vivo su recuerdo, alguien que tenía diferentes historias que compartir, diferentes perspectivas sobre una mujer a la que todas habían querido. Cuando el grupo finalmente se dispersó, Ari me ayudó a levantarme. «Baila conmigo», me dijo. Dudé. ¿Estás seguro? La gente ya está hablando. Déjalos hablar. Su mano encontró la parte baja de mi espalda y me guió hacia la pista de baile. Estoy cansado de ocultar lo que somos el uno para el otro. Nos movimos hacia la pista cuando la banda comenzó a tocar un lento estándar de jazz. Ari me atrajo hacia él, con una mano en la mía y la otra descansando en mi cintura. A nuestro alrededor, otras parejas bailaban, pero yo era muy consciente de que nos estaban observando. «Estoy orgulloso de ti», me susurró Ari al oído, «por cómo has manejado esta noche,
por cómo has manejado a Ethan. Yo no hice nada excepto decir la verdad. Tú lo hiciste todo. Sus brazos se tensaron ligeramente. Tú me diste el valor para venir aquí, para enfrentarme a mi hijo, para reclamar mi derecho a seguir adelante. Sin ti, habría puesto excusas, me habría mantenido alejada, habría dejado que la distancia entre él y yo creciera hasta ser insalvable. Rachel no habría permitido que eso sucediera, dije. Rachel no está aquí. Su voz era suave pero firme. Tú sí estás aquí, y decidiste honrar sus deseos, incluso cuando eso te puso en una posición imposible. Bailamos en silencio durante un momento. La música nos envolvía. El peso de la noche se aliviaba poco a poco. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ari se apartó ligeramente para mirarme, con ojos serios. Ahora vivimos. Honramos la memoria de Rachel, eligiendo la alegría cuando la encontramos. Apoyamos a Leora y a él mientras construyen su vida juntos. Y descubrimos cómo será nuestro futuro, día a día. No fue una gran declaración. No fue una promesa de eternidad, ni una garantía de días fáciles por delante. Pero fue sincera. Y después de todo lo que habíamos pasado, la sinceridad nos pareció el mayor regalo que podíamos hacernos el uno al otro. 3 meses después de la boda, me encontraba en la cocina de lo que poco a poco empezaba a considerar mi hogar, en lugar de la casa de Ari. La luz de la mañana entraba por las ventanas, iluminando el espacio que Rachel había diseñado con tanto cuidado. Sus toques estaban por todas partes. El jardín de hierbas junto a la ventana, los platos vintage expuestos en estanterías abiertas, la fotografía de ella y Ari en su 20º aniversario. Al principio, me aterrorizaba este espacio. Me aterrorizaba ocupar la cocina donde Rachel había cocinado las cenas familiares, donde le había enseñado a hornear las recetas de su abuela, donde había vivido tan plenamente antes de que el cáncer le robara sus fuerzas. Pero Ari había sido paciente. Nunca me había presionado para que cambiara nada ni borrara su presencia, sino que me había animado a añadir mis propios toques junto a los de Rachel, creando un espacio que honraba el pasado y dejaba sitio para el futuro. Así que ahora la colección de libros de cocina de Rachel compartía espacio en la estantería con mis libros de texto de enfermería. Su olla holandesa estaba junto a mi máquina de café expreso. Sus tarjetas de recetas escritas a mano estaban archivadas junto al sistema de planificación de comidas que había implementado para gestionar la estricta dieta cardíaca de Aria, una necesidad tras su susto cardíaco de hacía 2 meses. Ese susto había sido un punto de inflexión. Ari, que siempre había parecido invencible, se había desmayado en su oficina por una arritmia inducida por el estrés. Los médicos habían sido tajantes: reducir el estrés, mejorar la dieta, bajar el ritmo o afrontar graves consecuencias. Para un hombre que había construido un imperio basándose en el control, la pérdida de control sobre su propio cuerpo había sido devastadora. Pero también me había brindado la oportunidad de cuidarlo más allá del apoyo emocional. Había rediseñado sus comidas, investigado recetas saludables para el corazón, coordinado con su cardiólogo y, lo más importante, me había negado a dejar que volviera a caer en los patrones autodestructivos que casi lo matan el año después de la muerte de Rachel. No te atrevas a morirte. Se lo había dicho en el hospital, con la voz temblorosa por partes iguales de miedo y furia. Rachel confió en mí para mantenerte con vida, y yo no rompo las promesas que le hago a los muertos. Me había mirado desde la cama del hospital, pálido y vulnerable, y algo en sus ojos había cambiado. Lo siento, había susurrado. No pensé que fuera lo correcto. No pensaste en cómo se sentiría Ethan al perder a otro progenitor, en cómo me sentiría yo al perderte. Le agarré la mano con tanta fuerza que le hice daño. No puedes rendirte, Ari Cohen. No cuando hemos llegado tan lejos. Ahora, 3 meses después, estaba más sano que en años. La mirada atormentada que había ensombrecido sus ojos desde la muerte de Rachel por fin había empezado a desvanecerse, y su relación con Ethan se había fortalecido de una manera que me hacía llorar de emoción. El sonido de la puerta principal al abrirse me sacó de mis pensamientos. Unos instantes después, Ethan apareció en la puerta de la cocina, con Leora detrás de él, ambos abrigados contra el frío de enero. «Huele de maravilla», dijo Ethan, quitándose la bufanda. «Por favor, dime que has hecho tu pollo al limón». «Sí». Sonreí ante la naturalidad con la que había empezado a aparecer por casa. La comodidad informal que había desarrollado en mi presencia
y las verduras asadas porque el cardiólogo de tu padre me mataría si le sirviera algo frito. Leora se rió y se acercó para ayudarme a poner la mesa. ¿Cómo le va con la nueva medicación? Mejor, se queja menos de las restricciones dietéticas, lo cual es una buena señal. Saqué el pollo del horno. Debería llegar a casa en cualquier momento. Tenía una reunión con su abogado sobre un asunto de negocios. De hecho, sobre eso, Ethan se sentó en una de las sillas de la cocina, con expresión seria. Quería hablar con ustedes dos sobre el negocio. Ari llegó a casa como si fuera una Q, con el abrigo cubierto de nieve, y su rostro se iluminó cuando vio nuestra pequeña reunión. ¿Es esto una emboscada?, preguntó, pero sonreía mientras colgaba el abrigo. Más bien una intervención, dijo Ethan. Papá, tenemos que hablar sobre la planificación de la sucesión. La temperatura de la habitación bajó varios grados. La expresión de IR se cerró y la calidez desapareció de su rostro. Aún no estoy muerto, Ethan. No, pero estuviste a punto de estarlo hace 3 meses. Su voz era suave pero firme. Y todos sabemos que mamá te mataría con sus propias manos si te mataras a trabajar después de haber sobrevivido al cáncer que intentó arrebatarte de nuestro lado. La invocación de Rachel fue deliberada, estratégica. Vi cómo las defensas de Aries flaqueaban. Tu madre tenía opiniones sobre muchas cosas, dijo Ari con cautela, incluido esto. Ethan sacó una carpeta de su bolso. Encontré esto en su estudio la semana pasada, cuando Leora y yo estábamos revisando algunas cajas. Está fechado 2 meses antes de su muerte. Le entregó la carpeta a Ari, quien la abrió con evidente renuencia. Observé su rostro mientras leía. Vi cómo se daba cuenta, seguido de una compleja mezcla de emociones. Ella hizo un plan de sucesión, dijo Arya en voz baja, sin decírmelo, porque sabía que tú nunca lo harías por ti mismo. La voz de Ethan era firme. Sabía que te aferrarías al negocio como distracción del dolor, que trabajarías hasta la muerte antes que admitir que necesitabas bajar el ritmo. Ari me miró. ¿Sabías esto? Negué con la cabeza. Rachel y yo hablábamos de muchas cosas. La sucesión del negocio no era una de ellas. Quería que te jubilaras, dijo Ethan, leyendo el documento. Que me traspasaras el liderazgo durante un periodo de 3 años, mientras seguías como asesor senior. Quería que tuvieras tiempo para viajar, para dedicarte a tus aficiones, para... Hizo una pausa significativa. Construir una nueva vida con alguien que te hiciera feliz. El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones. Rachel también había planeado esto. Había orquestado no solo el futuro romántico de Ari, sino también el profesional. No estoy listo para jubilarme, dijo Ari, pero había menos convicción en su voz que antes. Cumplirás 60 años en unos meses, le dije en voz baja. Y tu cardiólogo dijo que el estrés es tu mayor factor de riesgo. El negocio es estresante. El negocio es mi legado. El negocio es un legado, corrigió Ethan, pero no es el único. Tienes un hijo que te quiere, un nieto en camino. Miró a Leora, que sonrió y asintió. Y una mujer que ha reorganizado toda su vida para cuidar de ti. Se me cortó la respiración. Estás embarazada. Leora se llevó la mano al vientre, a un plano. 10 semanas. Queríamos esperar a que terminara el primer trimestre para contárselo a alguien. Ari rodeó la mesa para abrazarlos a ambos. Tenía los ojos brillantes por las lágrimas. Un nieto. Rachel lo habría sabido, dijo Leora en voz baja. Se lo conté la semana antes de morir. Que Ethan y yo íbamos a empezar a intentarlo. Estaba tan feliz. La emoción en la habitación era palpable. Me ocupé de servir la cena, dándoles espacio para su alegría, muy consciente de que estaba presenciando otro hito que Rachel había planeado, pero que nunca vería. Cuando nos sentamos alrededor de la mesa, Ethan volvió al tema de la sucesión. No digo que tengas que dejarlo mañana, papá. Digo que necesitamos un plan, un calendario, una forma de garantizar que sigas vivo y sano cuando nazca este bebé. Ari miró el documento que Rachel había preparado, con su letra visible en los márgenes donde había tomado notas. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de emoción. Lo pensó todo, ¿verdad? Te quería lo suficiente como para planificar todas las contingencias, le dije, incluida aquella en la que eres demasiado terco para cuidar de ti mismo. A pesar de la gravedad del momento, Ari se rió. Me conocía bien. Durante la cena discutimos el plan de sucesión en detalle. Rachel había sido minuciosa y había esbozado una transición gradual
que permitiría a Ari retirarse sin sentir que estaba abandonando el trabajo de su vida. Incluso había incluido sugerencias sobre cómo podría pasar su jubilación, viajar a lugares que siempre habían hablado de visitar, hacer voluntariado en organizaciones a las que habían apoyado, impartir cursos de negocios en la universidad local. Quería que tuvieras una segunda oportunidad, dijo Ethan. No solo sobrevivir después de que ella se fuera, sino prosperar. ¿Y tú?, me preguntó Ari. ¿Qué quieres tú? La pregunta me pilló desprevenida. En los meses transcurridos desde la boda, había estado tan centrada en cuidar de Ari, en gestionar su salud y apoyarle en su duelo, que no había pensado mucho en mis propios deseos. Quiero que estés sano, dije con cautela. Quiero que seas feliz. Más allá de eso me encogí de hombros. Todavía lo estoy averiguando. Renunciaste a tu carrera de enfermería para cuidar de mí, dijo Ari. No fue justo para ti. Yo elegí estar aquí, le corregí. Hay una diferencia. Pero, ¿y si pudieras elegir otra cosa?, preguntó Leora. Ahora que Ari está estable, ahora que tienes apoyo, ¿qué te gustaría hacer? La pregunta resonó más profundamente de lo que quería admitir. Había sido enfermera durante 10 años antes de convertirme en la cuidadora privada de Rachel. Me encantaba el trabajo, el reto, la sensación de marcar una diferencia tangible en la vida de las personas. Pero también me había agotado por los largos turnos, el desgaste emocional y la exposición constante al sufrimiento. Se suponía que el papel de cuidadora privada iba a ser temporal, una forma de recuperar fuerzas mientras ayudaba a alguien que me necesitaba. En cambio, se había convertido en toda mi vida. No lo sé, admití. No me he permitido pensar tan a largo plazo. Quizás sea hora de empezar, dijo Aidan con delicadeza. El plan de mamá no solo se refería al futuro de papá. Se trataba de darnos a todos permiso para seguir adelante, incluyéndote a ti. Después de que Ethan y Leora se marcharan, Ari y yo limpiamos la cocina en un cómodo silencio. Cuando guardamos el último plato, me atrajo hacia él y me abrazó con fuerza. Gracias, murmuró contra mi cabello. ¿Por qué? Por todo. ¿Por quedarte? ¿Por preocuparte? ¿Por no rendirte cuando habría sido más fácil marcharte? Me aparté para mirarlo. ¿A dónde iría? Este es mi hogar ahora, ¿verdad? Sus ojos buscaron los míos. ¿O solo estás cumpliendo una promesa que le hiciste a una mujer muerta? La pregunta me afectó más de lo que esperaba. ¿Estaba aquí porque quería o porque me había comprometido con Rachel y no me atrevía a romper ese compromiso? Ambas cosas, respondí con sinceridad. Estoy aquí porque se lo prometí a Rachel, pero me quedo por ti, porque en algún momento, mientras te cuidaba, te apoyaba y discutía contigo sobre tu dieta, sonreí. Me enamoré de ti. Era la primera vez que pronunciaba esas palabras en voz alta. Quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, vulnerables y verdaderas. Las manos de Ari enmarcaron mi rostro, sus pulgares acariciaron mis pómulos. Yo también te amo. No porque Rachel te pidió que te quedaras. No porque me cuides tan bien, sino porque eres tú, fuerte, terco, infinitamente compasivo. Entonces me besó y por primera vez desde la boda me permití creer que lo que teníamos era real. No solo una promesa cumplida o un deber honrado, sino algo elegido, algo ganado, algo nuestro. 18 meses después de la boda, me encontraba en el jardín donde Rachel había cultivado sus rosas premiadas. El aire de octubre tenía la misma frescura que aquel día de la boda, pero todo lo demás había cambiado. En mis brazos una niña de 3 meses se retorcía y gorjeaba. Su pequeño puño se aferraba a mi dedo con una fuerza sorprendente. Aviva, el nombre que Ethan y Leora habían elegido, significa primavera, en hebreo, un símbolo de nueva vida, de nuevos comienzos. Tiene los ojos de su madre, dijo Ethan, sentándose en el banco a mi lado. A sus 32 años, la paternidad había añadido una suavidad a sus rasgos que lo hacía parecer más que nunca a Ari. Miré a la niña y vi la verdad en sus palabras. Los ojos de Aviva eran del mismo verde llamativo que caracterizaba la mirada de Rachel, inteligentes, cálidos, llenos de vida. Sí, lo son, asentí en voz baja. Rachel la habría querido mucho. Ella la quiere, dijo una voz detrás de nosotros. Ari se acercó con una bandeja con café y los pasteles de miel que se habían convertido en una tradición de fin de semana. Desde donde quiera que esté, ella ama a esta niña. Se sentó a mi otro lado y puso su mano sobre mi rodilla, en un gesto que se había vuelto tan natural como respirar.
El último año y medio había sido transformador. Fiel al plan de sucesión que Rachel había creado, Ari se había retirado gradualmente de las operaciones comerciales diarias, transfiriendo el liderazgo a Ethan, pero permaneciendo como asesor senior y mentor. El cambio había sido difícil al principio. Ari había luchado con la pérdida de propósito, la repentina abundancia de tiempo libre, el temor de que sin un trabajo que lo definiera, volvería a desaparecer en el dolor. Pero lo habíamos superado juntos. Le había animado a solicitar el puesto de profesor en la universidad que Rachel le había sugerido. Había apoyado su decisión de crear una beca de enfermería en nombre de Rachel. Había viajado con él a los lugares que Rachel siempre había querido visitar, y poco a poco, con cuidado, habíamos construido una vida que honraba la memoria de Rachel y al mismo tiempo, creaba espacio para nuestra propia historia. Hay algo que quiero enseñaros a los dos, dijo Ethan, sacando un sobre de su bolsillo. Lo encontré la semana pasada escondido en uno de los libros de jardinería de mamá. Ari tomó el sobre y su expresión se volvió pensativa al reconocer la letra de Rachel. Otra carta. Esta está dirigida a Shira. Se me cortó la respiración. En los casi 2 años transcurridos desde la muerte de Rachel, había recibido varios regalos que ella me había dejado. Sus libros de enfermería favoritos, una pulsera que llevaba a diario, fotografías de su vida que pensó que yo podría apreciar. Pero una carta era diferente, más íntima, más definitiva. No sé si podré leerla, admití con voz temblorosa. No tienes que leerla ahora, dijo Ari con delicadeza. Pero ella la escribió para ti. Cuando estés preparada, estará aquí. Cogí el sobre, sintiendo el peso de las palabras de Rachel a través del papel. Más tarde, me dije a mí misma, cuando tuviera fuerzas para afrontar lo que ella quisiera decirme. Aviva se inquietó y Ethan se acercó a ella, acunando a su hija con la facilidad de un padre devoto. Al verlo, sentí una punzada de nostalgia que no me había permitido reconocer. Ahora tenía 34 años. Todavía era lo suficientemente joven para tener hijos, pero el tema nunca había surgido entre Ari y yo. Él tenía 61 años, era abuelo y parecía contento con la familia que ya había formado. Se te da bien cuidarla, dijo Leora, que salió de la casa con una botella. Es algo natural. Tengo mucha práctica con bebés, dije, desviando la observación. En la escuela de enfermería había que hacer rotaciones pediátricas. Es más que formación, dijo Ari en voz baja, mirándome a los ojos. Tienes un don para cuidar a los demás. Rachel lo vio inmediatamente. La mención de Rachel me produjo una sensación diferente a la que había tenido en aquellos primeros meses tensos después de la boda. Habíamos aprendido a hablar de ella con naturalidad, a incorporar su recuerdo a la vida cotidiana sin convertirlo en un santuario. Ethan había sido fundamental en ese cambio, compartiendo historias de su madre que la pintaban como una persona completa, con defectos, divertida, feroz y cariñosa. Debería irme, dije, levantándome y devolviendo a Aviva a Leora. Tengo algunas cosas que hacer antes de la cena. Ari me miró con curiosidad, pero no insistió. Había aprendido a reconocer cuándo necesitaba espacio, cuando el peso de estar en la casa de Rachel, rodeada de su familia, viviendo el futuro que Rachel había planeado para su marido, se hizo demasiado grande. Me retiré al pequeño despacho que había reclamado como mío. Una habitación que había sido el taller de manualidades de Rachel, ahora transformada en un lugar donde podía trabajar en las solicitudes de becas de enfermería y coordinar la fundación benéfica que se había convertido en mi proyecto apasionante. La carta de Rachel estaba sobre el escritorio, una presencia silenciosa que exigía atención. La rodeé durante 1 hora, organizando papeles, respondiendo a correos electrónicos, haciendo cualquier cosa para evitar lo inevitable. Finalmente, cuando la luz de la tarde comenzó a entrar por las ventanas, abrí el sobre con dedos temblorosos. La carta estaba fechada 3 semanas antes de la muerte de Rachel, escrita con la letra temblorosa que había caracterizado sus últimos meses. Mi querida Shira, si estás leyendo esto, significa que cumpliste tu promesa. Te quedaste, cuidaste de Ari cuando él no podía cuidar de sí mismo. Aguantaste los juicios y los susurros y te convertiste en parte de una familia que al principio no estaba preparada para aceptarte. Sabía que lo harías. Desde nuestra primera conversación, reconocí en ti una fuerza que no se doblegaría, una compasión que no se rompería y una terquedad que igualaba a la mía.
Te pedí que hicieras algo imposible, que amaras a un hombre al que conociste en medio de su dolor, que fueras madre de un hijo que no era tuyo, que llenaras un vacío en una familia que nunca dejaría de echarme de menos. Y lo hiciste, no porque fuera fácil, sino porque viste lo mismo que yo, que Ari merece la pena salvarlo, que Ethan merece la pena conocerlo, que esta familia merece la pena luchar por ella. Pero no te pedí que te sacrificaras en el proceso. No te pedí que renunciaras a tus propios sueños, a tus propios deseos, a tu propio futuro. Así que esta carta es mi permiso, mi orden en realidad, para que tomes lo que necesites de esta vida que hemos construido juntos. Si eso significa continuar como hasta ahora, apoyando a Ahri y amando a esta familia, lo bendigo. Si eso significa seguir tu propia carrera, encontrar tu propio propósito, más allá de cuidar corazones rotos, lo bendigo. Si eso significa tener tus propios hijos, si los quieres, lo bendigo. Y espero que Ari tenga el sentido común de darte ese regalo si se lo pides. Me has dado paz en mis últimos meses. La paz de saber que las personas que amo serán cuidadas, serán desafiadas, serán amadas con la feroz devoción que se merecen. Déjame darte algo a cambio. Permiso para querer más, para pedir más, para construir una vida que sea tuya, no solo mía por poder. Tú no eres mi sustituta. Shira, eres una mujer independiente con tu propia fuerza, tus propios dones, tu propia historia que escribir. No dejes que mi muerte te defina más de lo que define a Ahri o a Aon. Vive plenamente, ama profundamente y ten por seguro que, sea cual sea el camino que elijas, tienes mi bendición y mi gratitud. Con todo mi amor, Rachel. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía la carta una y otra vez. Rachel me había visto con tanta claridad, había comprendido la trampa en la que había caído al definirme completamente a través de mi relación con su familia. Un suave golpe en la puerta me hizo levantar la vista. Ari estaba en la puerta, con preocupación escrita en su rostro. «Te vi entrar aquí», dijo. «Has estado llorando». Le entregué la carta sin decir nada. La leyó lentamente y su expresión cambió a medida que asimilaba las palabras de Rachel. Cuando terminó, me miró con ojos que reflejaban tanto tristeza como algo parecido a la comprensión. «Tienes razón», dijo en voz baja. «He sido egoísta al aceptar tu cuidado, tu apoyo, tu amor, sin pensar en lo que tú podrías necesitar de mí a cambio. Eso no es cierto. Me has dado tanto. Te he dado un papel en mi vida», me interrumpió. «Pero Rachel te pregunta si quieres algo más que un papel, si quieres una vida propia». No supe qué responder. La pregunta era demasiado grande, demasiado aterradora. Ari se acercó a mí, arrodillándose junto a mi silla, para que estuviéramos a la misma altura. «Dime lo que quieres, Shira. No lo que Rachel quería para ti. No lo que crees que necesito de ti. ¿Qué quieres?» La pregunta abrió algo dentro de mí. «Quiero ser importante», susurré. «No solo como tu cuidadora o la guardiana de las promesas de Rachel. Quiero ser importante por mí misma. Tú eres importante para mí, para Ethan, para esta familia. Pero, ¿soy lo suficientemente importante como para que me des lo que Rachel sugirió? ¿Que consideraras tener un hijo si eso es lo que yo quisiera?» La pregunta quedó suspendida entre nosotros, vulnerable y aterradora. El rostro de Ari pasó por una serie de emociones: sorpresa, reflexión, miedo y finalmente algo que parecía esperanza. «¿Es eso lo que quieres?», preguntó con cautela. «¿Un hijo?» «No lo sé», admití. «No me he permitido desearlo porque asumí que era imposible». «Ya tienes un hijo, un nieto. Tienes 61 años. ¿Por qué querrías empezar de nuevo? ¿Por qué no iba a quererlo?» Me tomó las manos entre las suyas. «Shira, me enamoré de ti no porque fueras conveniente o porque Rachel me lo pidiera. Me enamoré de ti porque eres extraordinaria, fuerte, compasiva, infinitamente paciente con un viejo testarudo que no te merece. No eres vieja». «Tengo 61 años», repitió. «Lo suficiente para ser abuelo, pero no demasiado viejo para volver a ser padre. No si eso es lo que tú quieres. No si eso significa construir un futuro contigo que sea nuestro. No solo una extensión de los planes de Rachel». La posibilidad brillaba ante mí, aterradora y hermosa. Un hijo nuestro, una familia que construiríamos juntos. «Necesito tiempo para pensar», dije, «para averiguar lo que realmente quiero frente a lo que creo que debería querer». «Tómate todo el tiempo que necesites».
Me besó suavemente en la frente. Pero ten claro que, decidas lo que decidas, me pidas lo que me pidas, la respuesta será sí, porque tú importas, Shira. No como el legado de Rachel, sino como la mujer que amo, como la compañera que elijo cada día. 3 años después, me encontraba en el mismo jardín, pero el paisaje había cambiado. Las rosas de Rachel seguían floreciendo, pero ahora compartían espacio con un arenero y un pequeño columpio. Aviva, que ahora tenía 3 años y medio, empujaba a su hermanito en el columpio, y su risa resonaba en el aire otoñal. Ethan tenía ahora 2 hijos, Aviva y David, de 2 años, llamado así por el padre de Ari, y yo tenía una, Rachel, de 18 meses, llamada así por la mujer que nos había unido a todos. El nombre había sido idea de Ari. Ella nos dio esto. Él había dicho cuando me quedé embarazada por primera vez que ella nos había dado permiso para amarnos, para formar una familia, para tener un futuro. Si tenemos una hija, quiero que ella lleve ese legado. Ahora, viendo a la pequeña Rachel gatear tras sus primos mayores, con sus rizos oscuros rebotando con cada paso inestable, sentí la plenitud de la vida que habíamos construido. No era un sustituto de lo que Rachel y Ari habían compartido, sino algo nuevo, algo nuestro. Sharon llamó desde el patio. Era la hora de la foto familiar. Cogí a la pequeña Rachel, que protestaba por haberla sacado de su juego, y me uní a los demás. Ari, con el pelo plateado, pero sano y lleno de energía a sus 64 años. Ethan y Leora, con un matrimonio más fuerte que nunca. Los nietos, un hermoso caos de energía y ruido. Y yo, ya no era la forastera, ya no era la enfermera ni la guardiana de las promesas. Solo Shira, esposa, madre, nuera en espíritu, sino por ley, amiga de un fantasma que había orquestado su propia sucesión con elegancia. Mientras el fotógrafo nos colocaba, sentí el brazo de Ari alrededor de mi cintura. Sentí el peso de nuestra hija en mis brazos. Sentí la aceptación de una familia que había necesitado tiempo, pero que finalmente había abierto su corazón. Sonrían, dijo el fotógrafo. No tuve que forzar la sonrisa. La sonrisa surgió de forma natural, nacida de la gratitud y la alegría. Más tarde, cuando se revelaron las fotos, una se colocó en la repisa de la chimenea junto a una foto de Rachel en su mejor momento. No como un reemplazo, sino como una continuación. 2 mujeres, 2 épocas, una familia unida por un amor que se extendía más allá de la muerte. El silencio que había recibido mi llegada a esa boda había sido ensordecedor. Pero lo que siguió, la revelación, el perdón, la lenta construcción de la confianza y la familia, había sido aún más fuerte. El último regalo de Rachel había sido la libertad de amar sin culpa, y todos lo habíamos aceptado, construyendo vidas que honraban su memoria sin dejarnos limitar por ella. Al final, ese fue el mayor legado que pudo dejar. No una familia paralizada por el dolor, sino una que decidió florecer de nuevo, estación tras estación, generación tras generación. 5 años después de aquella boda de octubre, me arrodillé en el jardín de Rachel en una mañana que parecía suspendida entre 2 estaciones. El aire de finales de septiembre traía el aroma de las últimas rosas del verano, mezclado con los primeros indicios de la llegada del otoño. Mis manos trabajaban la tierra alrededor de una nueva plantación. Peonías blancas que no florecerían hasta la próxima primavera. Una inversión paciente en la belleza futura. Ten cuidado con esa, Ima. Una vocecita dijo a mi lado. El libro de Saba Rachel dice que las peonías necesitan raíces profundas. Levanté la vista hacia Aviva, de 7 años, la nieta de Rachel. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de su abuela, estaban serios y concentrados mientras consultaba el gastado diario de jardinería que se había convertido en su tesoro. La mayor de Ethan y Leora había heredado más que los ojos de su abuela. Tenía la feroz atención al detalle de Rachel, su determinación por hacer las cosas bien, su suave dominio de cualquier situación. Tienes toda la razón, dije, sentándome sobre mis talones. ¿Qué más dice el libro de Saf Rachel? Aviva hojeó las páginas marcadas con la letra de Rachel, notas que había tomado en los últimos meses, antes de que el jardín se volviera demasiado para su cuerpo debilitado. Dice que los peyes son para la paciencia,
que se plantan sabiendo que no se verán los resultados hasta pasados años, que nos enseñan a pensar más allá de nosotros mismos. La sabiduría de esas palabras escritas por una mujer moribunda que plantaba jardines que nunca vería florecer me hizo un nudo en la garganta. Habían pasado 5 años y la presencia de Rachel seguía impregnando cada rincón de este espacio, de esta familia, de esta vida que todos habíamos construido a su sombra y a su luz. Emma, Shira, Rachel, de 3 años, nuestra Rachel, Aries y la mía vinieron corriendo por el césped, con sus rizos oscuros rebotando, agarrando un puñado de dientes de león que había arrancado del borde de los parterres de rosas. Flores para ti. Acepté el ramo con la reverencia adecuada y la senté en mi regazo. Olía a hierba, a sol y al zumo de manzana que se había derramado en la camiseta durante el desayuno. Perfecta e imperfecta y completamente nuestra. Son preciosas, le dije, besándole la cabeza. ¿Las ponemos en agua? Abba dice que los dientes de león son malas hierbas, informó solemnemente. Pero yo creo que son bonitos. Tu Abba tiene razón en que son malas hierbas, admití. Pero tú también tienes razón en que son bonitas. A veces las cosas pueden ser dos cosas a la vez. Desde el patio, la voz de Ari se extendió por el jardín. Lecciones de filosofía antes de las 9 de la mañana. Shira, la niña tiene 3 años. Levanté la vista y vi a mi marido acercándose, llevando una bandeja con café y los pasteles de miel que se habían convertido en una tradición de fin de semana. A sus 64 años, Ari se movía con la deliberada cautela de alguien que había aprendido a escuchar los límites de su cuerpo. El susto cardíaco de hacía 5 años había ido seguido de otro incidente menor 2 años después. Cada uno de ellos era un recordatorio de la mortalidad. Cada uno de ellos fue recibido con ajustes y aceptación, en lugar de con la negación que casi le había matado. Nunca se es demasiado joven para aprender que existen las contradicciones. Le devolví la llamada poniéndome de pie y levantando a la pequeña Rachel en mi cadera. ¿Verdad, Aviva? Sí. Aviva asintió, aunque su atención ya había vuelto a la revista de jardinería. Emma Shira, aquí dice que Safa Rachel plantó un rosal conmemorativo cuando murió su madre. ¿Crees que deberíamos plantar uno para Safa Rachel? La pregunta cayó en la tranquila mañana con un peso inesperado. Habíamos creado memoriales, la beca de enfermería, el ala del hospital infantil, la fundación, pero nada aquí, en este jardín que había sido el santuario y la alegría de Rachel. Creo que es una idea preciosa, dije con cautela. ¿Qué opinas, Ari? Dejó la bandeja y se acercó a nosotros, mirando el jardín que su primera esposa había creado con tanto cuidado. En los 5 años transcurridos desde la boda, Ari y yo habíamos aprendido a manejar estos momentos. Cuando el recuerdo de Rachel surgía, no como una barrera entre nosotros, sino como un legado compartido que ambos honrábamos. Creo que dijo lentamente que a Saba Rachel le encantaría eso. ¿Qué tipo de rosa plantó para su madre, Aviva? Aviva consultó el diario. Una rosa trepadora blanca llamada Nuevo Amanecer. Escribió que florece durante toda la temporada, que es resistente y tolerante, que sigue ofreciendo belleza, incluso cuando crees que ya ha terminado por ese año. Levantó la vista. Eso le parece suave a Rachel, ¿no? Sí, asintió Arig, con la voz ronca por la emoción. Pediremos una esta semana. ¿Puedes ayudar a elegir dónde plantarla? La pequeña Rachel se retorció en mis brazos, queriendo bajarse, y la solté para que siguiera a su prima mayor. Las observé juntas, la nieta que recordaba a Rachel y la hija que nunca lo haría, y sentía el extraño dolor de amar a alguien a través de su ausencia. «Estás muy callada esta mañana», observó Ari, colocando su mano en mi espalda con el gesto que se había convertido en su toque característico, protectora, posesiva, presente. «Solo estoy pensando en lo mucho que ha cambiado todo», admití. Hace 5 años pensaba que siempre sería la forastera, la mujer que no pertenecía al jardín de Rachel. Y ahora miraba a mi alrededor el espacio que había evolucionado bajo mi cuidado incierto. Las plantas originales de Rachel seguían allí, las rosas que ella había cultivado, el jardín de hierbas que había diseñado, los peyes que había plantado con paciencia. Pero yo también había añadido cosas. Un jardín de flores frescas, un pequeño huerto donde los niños podían cavar, un banco de meditación situado para captar la luz de la mañana. Ya no era el jardín de Rachel, tampoco era mío. Era nuestro,
de la complicada manera en que todo en esta familia se había convertido en algo compartido entre el pasado y el presente. Ahora soy la mujer que cuida el jardín de Rachel mientras crea sus propias secciones, dije. Y, de alguna manera, eso me parece bien. A Rachel le habría gustado. La voz provenía de detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta y vimos que él y Leora se acercaban con su hijo menor, David, a hombros de Ethan. A sus 35 años, Ethan se había convertido en el líder de la empresa familiar con una confianza que honraba el legado de su padre, al tiempo que hacía suya la empresa. Mamá siempre se preocupó por la evolución, no por la conservación. Habría odiado la idea de que este jardín se convirtiera en un museo. Leora, ahora visiblemente embarazada de su tercer hijo, se sentó con cuidado en uno de los bancos del jardín. Dejó instrucciones, ya sabes, en el diario sobre lo que quería que se hiciera con el jardín después de su muerte. Todos nos volvimos para mirarla. En los 5 años transcurridos desde la boda, Leora se había convertido en algo más que la esposa de mi hijo. Se había convertido en un puente entre el recuerdo de Rachel y el futuro de la familia. Alguien que podía hablar de la suegra que apenas conocía con reverencia y sentido práctico. ¿Qué dijo?, le pregunté. Leora sacó su teléfono y buscó una foto de una entrada del diario. Aviva y yo la encontramos la semana pasada cuando buscábamos las instrucciones para hacer un pastel. Ella escribió: «Los jardines están destinados a crecer y cambiar. La mujer que cuide este espacio, después de que yo me haya ido, debería añadir su propia visión a la mía. Eso no es traición, es colaboración a través del tiempo». La palabra se posó sobre mí como una bendición. Durante 5 años cuidé este jardín con manos culpables, temiendo que cada cambio que hacía borrara la presencia de Rachel, y ella había dado permiso para esa evolución. «Realmente pensó en todo», dije en voz baja. «No todo», corrigió Ari acercándome a ella. «No podía saber exactamente lo hermosa que se volvería nuestra familia, lo bien que encajarías en los espacios que ella tuvo que dejar vacíos. Cuánta alegría traerían estos niños». Como si la mención de la alegría los hubiera convocado, estalló el caos. David se bajó de los hombros de su padre para perseguir a las pequeñas Rachel y Aviva, que habían descubierto una mariposa en los rosales. Sus gritos de alegría llenaron el jardín con un sonido que a Rachel le habría encantado. La risa de los niños, la música de la continuidad. «Hablando de niños», dijo Leora, llevando la mano a su vientre hinchado. «Esta está muy activa esta mañana. Creo que sabe que estamos en el jardín de Sofa Rachel». «¿Otra niña?». Me senté a su lado. «¿Te enteraste ayer?». Ethan lo confirmó, y una sonrisa se dibujó en su rostro, transformándolo de un hombre de negocios serio a un padre encantado. «Estamos pensando en llamarla Sarah, como la abuela de Leora», dijo, y se detuvo para mirar a su padre. «Si les parece bien a los dos, le pondremos Rachel como segundo nombre». La petición quedó suspendida en el aire de la mañana. En los años transcurridos desde la boda, habíamos vivido innumerables momentos como este. Decisiones sobre cómo honrar la memoria de Rachel, cómo incorporarla a la historia continua de la familia. Cada una de ellas, una negociación entre el pasado y el presente, el dolor y la alegría. Miré a Ari, vi el brillo de las lágrimas en sus ojos y supe que los míos debían reflejar cuidadosamente los suyos. Es una forma preciosa de honrar a ambas abuelas. «Sarah Rachel suena muy bien. A Rachel le habría encantado», añadió Ari, «y le habría encantado saber que su nombre perdura a través de las generaciones». Lo que no dijo, lo que todos entendimos, era que nuestra hija, la pequeña Rachel, también llevaba ese nombre. 2 Rachels en una familia, una que nunca había conocido a su homónima, otra que tampoco la conocería. Ambas llevaban adelante un legado de amor feroz y sabiduría práctica. «Hay algo más», dijo Ethan, con expresión seria. «Papá, Leora y yo hemos estado hablando de la fundación, de los proyectos del legado de mamá». La fundación había crecido en los 5 años transcurridos desde la muerte de Rachel. Lo que había comenzado como una beca de enfermería se había convertido en una organización benéfica integral que se ocupaba del acceso a la atención médica, la educación y los servicios de apoyo a las familias. Me había dedicado en cuerpo y alma al trabajo, encontrando en él un propósito que iba más allá del cuidado de Ari y nuestra hija. «¿Qué pasa con eso?», preguntó Ari. «Queremos nombrarte presidenta», dijo Leora. «Oficialmente, tú has estado haciendo el trabajo de todos modos, Shira, tomando las decisiones,
estableciendo la visión. Es hora de que reconozcamos que ahora este es tu proyecto. Ha crecido a partir de las semillas de Rachel, pero lo has cultivado con tus propias manos. La oferta me dejó atónita. Durante 5 años había actuado bajo la ficción de que simplemente estaba implementando la visión de Rachel, llevando a cabo sus planes. La idea de reclamar la fundación como mía me parecía presuntuosa, desleal. No lo sé, dije. La fundación es el legado de Rachel. Hacerla mía me parece lo que Rachel quería, interrumpió. Mamá no creó la fundación para que fuera un monumento a sí misma. La creó para hacer un buen trabajo. Tú la has ampliado, mejorado y hecho más eficaz de lo que ella probablemente soñó. Reivindicarla no es una traición. Es honrarla asegurándote de que el trabajo continúe y crezca. Miré a Ari, necesitando su bendición, aunque sabía que no debería necesitarla. Rachel te dio muchos regalos, dijo en voz baja. Esta familia, este jardín, la fundación. Pero el regalo más importante fue el permiso para hacer los tuyos, para añadir tu visión a la suya, para construir sobre lo que ella comenzó en lugar de simplemente preservarlo en ámbar. Tengo miedo, admití. Miedo de hacerla desaparecer, de ser la mujer que borró a Rachel Cohen de la memoria de su propia familia. Mira a tu alrededor, dijo Leora con dulzura, señalando con un gesto el lugar donde jugaban los niños. El jardín que florecía con las plantas originales de Rachel y mis aportaciones a la familia reunida en el espacio que Rachel había creado. ¿Te parece que esto es borrar o es evolucionar? Aviva apareció a mi lado, con el diario de jardinería aún en sus manos. Ima Shira, hay otra nota aquí de Safa Rachel. ¿La leo? Por favor, dije con voz temblorosa. La clara voz de Aviva leyó las palabras de Rachel. A la mujer que cuida este jardín después de mi partida, gracias. Gracias por no dejar que muera conmigo. Gracias por añadir tu propia belleza a lo que yo empecé. Gracias por enseñar a mis nietos que el crecimiento y el cambio no son una traición, sino la forma más elevada de honor. Haz tuyo este espacio. Haz tuya esta familia. Haz tuya esta vida. Te doy permiso y te doy mi bendición. Las lágrimas brotaron. Por fin, tras 5 años reprimiendo el miedo a que reclamar esta vida significara traicionar a su artífice. Pero Rachel lo sabía, también había planeado esto. Había dado permiso no solo para que Ari volviera a amar, sino para que yo ocupara plenamente el papel que ella había dejado vacante. Lo haré, dije mirando a Eaton y Leora. Seré la presidenta de la fundación. La haré mía honrando lo que Rachel comenzó. Bien, dijo Eaton simplemente, porque yo ya tenía los papeles preparados. Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta, sonriendo ante mi expresión. ¿Qué? Soy hijo de mi padre. Planificamos con antelación. La risa que siguió me sentó como una limpieza, una liberación de la tensión que no sabía que llevaba dentro. Ari me abrazó y observamos a los niños jugar en el jardín mientras discutíamos los planes de la fundación, los nombres de los bebés y la rosa conmemorativa que plantaríamos. Conversaciones normales, conversaciones familiares, del tipo con el que Rachel había soñado cuando orquestó esta situación imposible hace 5 años. A medida que la mañana se calentaba y finalmente entramos a desayunar, me detuve en la puerta del jardín y miré hacia atrás, al espacio que me había enseñado tanto sobre el crecimiento y el cambio y la extraña matemática del amor que no divide, sino que multiplica. Las rosas de Rachel trepaban por sus enrejados junto a las verduras que yo había plantado. Su jardín de hierbas prosperaba junto al banco de meditación que yo había añadido. Sus nietos jugaban en el arenero que yo había instalado, aprendiendo de su diario cómo cuidar las plantas que ella había amado. No se había perdido nada. Todo había cambiado. Ambas verdades coexistían sin contradicción. Esa noche, después de que la familia se hubiera ido a casa y la pequeña Rachel se hubiera dormido en su cama, encontré a Ari en su estudio, mirando la fotografía de Rachel que guardaba en su escritorio. No escondida, sino a la vista. Un recordatorio de lo que había sido, de lo que le había convertido en quien era. ¿Alguna vez te arrepientes?, le pregunté desde la puerta, de haber elegido seguir adelante conmigo en lugar de quedarme encerrado en el dolor. Levantó la vista, con expresión tierna. Cada día doy gracias porque Rachel me diera permiso para amarte. Y cada día te doy las gracias por haber sido lo suficientemente valiente como para aceptar ese regalo. Me senté a su lado y miré la fotografía.
Rachel sonreía desde el marco, vibrante y viva, congelada en un momento antes de que el cáncer le robara su vitalidad. Solía temer que me persiguiera. Admití que su fantasma siempre se interpondría entre nosotros. Y ahora creo que está a nuestro lado, no entre nosotros. Su bendición nos impulsa hacia adelante, pero ella no es una barrera. Es la base sobre la que construimos. Ari me atrajo hacia él y nos sentamos juntos en el tranquilo estudio, honrando a la mujer que nos había amado lo suficiente a ambos como para planear este momento. Esta paz, esta aceptación, esta familia que había crecido gracias a su generosidad y previsión. Más tarde, mientras me preparaba para acostarme, me encontré de pie en la puerta de la habitación de la pequeña Rachel. Dormía estirada en la cama, con los brazos abiertos y los rizos oscuros enredados en la almohada, tan diferente de la Rachel que le dio nombre, pero llevando adelante ese legado a su manera única. Te prometo, le susurré a la niña dormida, que te enseñaré sobre la mujer cuyo nombre llevas, no como una santa o una mártir, sino como una persona real que amaba con intensidad, planificaba con cuidado y daba regalos que perduraron más allá de su vida. A ella le habría gustado eso, dijo Ari suavemente detrás de mí. Rachel siempre odió que la pusieran en un pedestal. Ella querría que nuestra hija la conociera como un ser humano, imperfecto, apasionado y lleno de amor. Nos quedamos juntos en la puerta, observando a nuestra hija dormir, y pensé en el regalo que Rachel nos había dado. No solo el permiso para estar juntos, sino el marco para honrar el pasado mientras abrazábamos el futuro. En el jardín de abajo, visible a través de la ventana, la luz de la luna tocaba las rosas que Rachel había plantado años atrás. Para la primavera, los nuevos brotes atravesarían la tierra, tomándose su tiempo para establecer las raíces profundas necesarias para décadas de floración. Y en algún lugar entre las plantas ya establecidas, añadiríamos una rosa conmemorativa, un nuevo amanecer, vigorosa y indulgente, que florecería durante toda la temporada. Un jardín de segundas oportunidades cuidado por manos que honraban lo que había sido y creaban lo que vendría después. Ese fue el último regalo de Rachel. No solo la familia que había construido, sino el permiso para que evolucionara más allá de su influencia directa. La confianza en que cuidaríamos su legado, su hijo, sus nietos, su marido, su jardín, su labor benéfica con cuidado y amor, y la voluntad de añadir nuestras propias visiones a las suyas. 5 años después de aquella boda en octubre, por fin había aprendido lo que Rachel había intentado enseñarme desde el principio, que reivindicar esta vida no era una traición, era la forma más elevada de honor, crear algo hermoso a partir de los cimientos que ella había sentado, añadir mi propia belleza a la suya, crear algo que ninguna de las dos podría haber construido por sí sola. En el jardín de las segundas oportunidades, todo crecía junto, el pasado y el presente, el dolor y la alegría, el recuerdo y la esperanza. Y en ese crecimiento, en ese entrelazamiento imposible de lo que fue y lo que podría ser, la bendición de Rachel floreció eterna. El silencio que había recibido mi llegada a esa boda había quedado atrás. En su lugar, se oía el sonido de las risas de los niños, las cenas familiares, las reuniones de la fundación y los momentos de tranquilidad en un jardín donde las visiones de dos mujeres crecían una al lado de la otra, creando una belleza que honraba tanto a la mujer que plantó las semillas como a la mujer que las cuidó hasta darles nueva vida. Ese era el legado. No era una mujer sustituyendo a otra, sino dos mujeres que, más allá de la frontera de la muerte, colaboraban para crear algo que ninguna de las dos habría podido lograr por sí sola. Una familia, un jardín, un futuro construido sobre el pasado, pero sin limitarse a él. Y en algún lugar, me gusta imaginar, Rachel sonrió.